Recuerden que aquí todos somos estudiantes. Ninguno aquí es ingeniero, bueno, tal vez alguno, pero siéntanse en la confianza. La ingeniera me habló y me dijo que su examen va a ser sobre 80 puntos, ¿no? El 80% del 100% total de su nota. Y para auxiliatura yo voy a tener 20 puntos. Estos 20 puntos yo les voy a dar. Y no se lo voy a dividir en participación en clase y también, bueno, a los que no han participado igual van a tener una práctica sobre 20 puntos 2 semanas antes de su primer parcial. Imagino que con la Ingel recién lo van a definir cuando pasen clases con la ingeniera de verdad. Así que todavía no está eso. La próxima clase tal vez recién me digan. Pero eso solo se quería recalcarles eso, hacerles recordar eso. Em, ya, a ver, me voy a asegurar de que estoy grabando para subirlo. Sí. Ahorita quisiera preguntarles si, ¿qué es un algoritmo? Dice que ya han llevado este término. Pueden leerlo de sus cuadernos. Una secuencia de pasos finitos y ordenados. Muy bien. En esencia, eso es el algoritmo. ¿Alguien más quisiera Y es la participar? base de la programación. La base de la programación. Los participantes, por favor, me van a enviar a al Telegram, a mi chat privado, su nombre completo, eh, y la razón de su participación, de su puntaje, ¿no? Razón de puntos, no sé. Pero su nombre completo es lo más importante. Hay términos interesantes en lo que es el algoritmo que quisiera dar un enfoque, porque estos no se los tiene que olvidar nunca. Aún lo van a ver cuando estén ya por terminar la carrera. Uno es una secuencia de pasos, ordenada, con principio y final. Algoritmo. Secuencia de pasos ordenada, ¿no? Bueno, también tiene ciertas características más. También no debe haber ambigüedades. Esta es una de sus características. No debe tener ambigüedades. ¿A qué me refiero con ambigüedades? No te debes saltar pasos. Y ahorita voy a explicar esto también. ¿Por qué? Un algoritmo debe ser preciso. Preciso se refiere, o sea, tiene que indicar su orden para realizar cada uno de los pasos. ¿Sí? Hola, hola. Preciso, definido, que tenga un final y tiene que ser legible. Muy bien, muchas gracias. Definido, finitos, que tenga un final y también concretos. Alguno también dijo que un algoritmo no es la base de la programación, pero ¿por qué? Una computadora es muy poderosa, pero también es muy sonsa. Sin nosotros, sin un programador, no sabe hacer nada. Bueno, o sea, una computadora solo es algo que interpreta. Sin un programa que le diga qué hacer, algo que hacer, no hace nada. Entonces, nosotros vamos a diseñar algoritmos para cualquier cosa. mm, no sé, imagino calcular impuestos tal vez. Cualquier algoritmo, cualquier programa que resulte en la facilidad de nuestra vida o para resolver un problema, sirve, funciona. A ver, alguien ha comentado. Sí, estoy grabando la clase, no te preocupes, Josué. Lo voy a subir también, les voy a pasar, no se preocupen por eso. Ah, sí, una pregunta. Dime, con gusto. En este caso, digamos, la computadora, nosotros como programadores tenemos que escribir el código en código máquina, ¿no? Entonces, para que entienda así. Antes se hacía, sí. De hecho, yo no sé cómo se hacía antes, pero tengo docentes que nos cuentan a nosotros, nos cuentan sus épocas donde programaban así, casi ni siquiera en lenguaje ensamblador, en un lenguaje más antiguo, donde una máquina le daban boletitas.
mm, billetes perforados, digo, tarjetas perforadas, donde la máquina tenía que interpretar, interpretando en un lenguaje binario de unos y ceros. En este caso, mm, un lenguaje de programación tiene un compilador, y ese compilador es como un intérprete, más los lenguajes de alto nivel. ¿A qué me refiero a un lenguaje de alto nivel que está más relacionado con nuestro lenguaje? Java es un lenguaje de alto nivel, por ejemplo. Si en algún momento le dices, no sé, imprimir tal cosa, que muestre en pantalla tal cosa, eso en realidad debería ser una secuencia de unos y ceros, lo que la máquina en verdad entiende. Lo que hace el compilador es revisar lo que escribes. A ver, lo voy a poner en pantalla. No sé, tú escribes aquí, imprimir 5. Le das una orden, ¿no? A la máquina. Lo que va a hacer el compilador de Java es, va a interpretar esto, va a decir, está correcta la sintaxis, está en mi lenguaje esta palabra, esta acción. Si está, ya la compilo, y lo que hace esa compilación es traducir eso a un lenguaje de casi binario. Y cuando lo ejecutas, la computadora lo hace. De esa manera. Por eso el lenguaje de programación es como un traductor entre nuestro lenguaje y la máquina. Algunos informáticos van a aprender el lenguaje ensamblador en taller de programación de bajo nivel. Y es medio fuertecito nomás. Pero así es, muy buena pregunta. A ver, ¿hay más preguntas? No. Muy bien, ya hemos avanzado, creo que casi lo más importante, algoritmo. ¿Qué es lo que tienen que tener muy en claro la definición? Tal vez no entra al examen, pero esto les va a acompañar toda su carrera. Ahora vamos a avanzar datos y tipos de datos, que ya han estado repasando ayer, ¿verdad? Bueno, algunos datos creo que han visto, no sé si todos, no he visto su clase. No sé si alguien me quisiera ayudar con eso. Vimos los Hemos visto datos booleanos primitivos. start, by, short, int, long, float y double. Ok, muchas gracias. Los tipos de datos primitivos y han especificado qué Y datos. los tipos objetos. Y los tipos objetos. Eso lo van a aprender ya para el segundo parcial. Vamos a dar un breve repaso. ¿Alguien me quisiera decir qué es un dato? Es necesario para poder declarar una variable, especificar lo que es el tipo de dato. Por ejemplo, si vamos a declarar una variable de tipo entero, o sea, un número entero, ponemos int, el nombre de la variable y el valor. En Java, muy buena pregunta. En Java sí. En Java sí es necesario. Sí es necesario especificar el tipo de dato. Este es un lenguaje fuertemente tipado. Lenguaje de tipado fuerte, creo que se llama. Hay lenguajes de tipado, no sé si se llama dinámico, eso no estoy tan seguro. Uy, alguien se quiere conectar y se sale. Pero para Java sí, para los lenguajes de más bajo nivel tienes que especificarlo aún más. Tienes que decir, yo voy a guardar un entero así, ahorita les voy a enseñar con más detalle. Y este entero le sirve al compilador para decir, para saber cuánto espacio de memoria guardar. Y tiene un límite, entero A, digamos. Pero voy a entrar en más detalle más ratito. En otros lenguajes como Python, no sé si alguien conoce Python o le está interesando, no tienes que hacer esto. Simplemente declaras el nombre y le asignas. A veces le puedes asignar, no sé, un string. Imagino que ya han visto. Hola. Y en algún momento del programa le puedes hacer esto. A es igual a 7. Ah, bueno, y ni siquiera se utiliza punto y coma. Bueno, esto estoy en duda, pero lo voy a investigar ahora. Vamos a ver. Lenguaje de tipado dinámico, fuerte, débil. Tipado fuerte. A ver.
Un lenguaje de programación de fuerte tipado si no se permiten violaciones de los tipos de datos. Ok. Lenguajes no tipados. Estos son los lenguajes fuertemente tipados, como les había dicho Java. Y en los lenguajes no tipados está JavaScript e incluso debería estar Python. Pero eso depende de su intérprete. En Python puedes hacer esto. Y bueno, la tarea de saber qué tipo de datos estás utilizando se delega a su compilador. Es por eso también que es un poquito más lento que Java para ejecutar algunas tareas. No lo van a notar, ¿no? Es casi imperceptible para nosotros, pero para el tiempo de la computadora sí es un poquito lento. Bueno, el dato es una representación, es casi algo un poco abstracto la definición de dato. Tal vez algunos no conocen el término abstracto, un poco difícil de definir. No es nos dicen es una representación simbólica, numérica o alfabética, etcétera, de un atributo de una entidad. Para nosotros va a ser casi un paso antes de la información, porque información recién es un conjunto de datos. Y esta información siempre nos sirve. Para la computadora es valiosa. Con eso recién sabe qué hacer. Bueno, tú le indicas, pero sin información no puede hacer nada. Los algoritmos que necesitan, o sea, cómo se compone el esquema de un algoritmo. Aquí tiene la entrada, tiene su proceso y tiene su salida. El resultado, ¿no? Pero la entrada son ingresos de datos. La entrada es información. Y con esta información tu algoritmo va a procesar algo y va a devolver algo, como una función. Ya les han dicho, en la computadora se guardan bits, unos y ceros. Un dato es un valor almacenado en una ubicación concreta de la memoria RAM. Está ubicado, imperceptiblemente está ubicado, pero eso es un dato. Ahora, un tipo de dato se forma por un conjunto de datos. Han visto en álgebra, ya imagino, conjuntos, o tal vez en el colegio. El conjunto de los naturales, por ejemplo. ¿Qué abarca? ¿Qué números abarca? ¿Alguien me puede decir? Los números naturales. Los números naturales. ¿Y cuáles son esos? Va desde el 1 Enteros hasta... positivos, desde el cero hasta el infinito positivo. Sí, 0, 1, 2, infinito. Y tienen que ser enteros. No puedes poner -1, no lo va a aceptar. No lo va a aceptar. A eso se refiere con un conjunto. Un tipo de dato, me refiero a los de int, double, que ya han visto, se forma por un conjunto de datos. Sería, o sea, sería una regla o sería una violación intentar asignarle a un int, un entero, un string, por ejemplo, ¿no? Una cadena, una palabra. Por eso se conforma por un tipo de datos y también, un conjunto de datos y un conjunto de operaciones. Y ahorita vamos a hablar sobre, esta clase también vamos a hablar sobre las operaciones, que es necesario que las aprendan. Ya, eso ya está muy bien, el tipo de dato. Ahora vamos a hablar sobre las variables. Y que alguien me ha preguntado sobre las variables también. ¿Qué es una variable? Es un espacio de memoria donde vamos a almacenar el valor del dato. Sí, muy bien. Es un lugar de la memoria donde se puede guardar un dato. Imagínenselo como una caja, una cajita, una contenedora. No sé, esta caja será un entero. No, es una caja que guarda enteros, ¿no? Hay que ser súper organizados. Esta cajita va a guardar algo. O no sé, una caja, un almacén, una contenedora, pero imagínenselo así. Un recipiente
donde guardamos datos. Guardamos datos. Y esta variable está asociada, bueno, al menos en Java y en otros lenguajes también, está asociada a un tipo de dato. Ya, imagino que este concepto está claro. Tiene una larga definición variable. Bueno, no tan larga. Pero a ver, haré hincapié más en estos atributos. Una variable tiene atributos. Tiene un nombre. Tiene una dirección en la memoria. A la memoria RAM me refiero. Ups. Tiene un tipo, ¿no? Ya habíamos visto, ya han visto también. Int, double, lo que sea. Y también tiene un valor, lo que está guardando. Muy bien. El nombre, por ejemplo, hace referente también a su dirección en memoria. Por ejemplo, a ver, al momento de declarar una variable, para hacer la declaración de una variable, tú tienes que seguir la siguiente sintaxis. Está compuesta de su tipo de dato, obligatoriamente para que el compilador lo entienda bien, y su nombre. Nombre de variable. Y el punto y coma, nunca se olviden el punto y coma. Bueno, a mí me sirve que ya hayan avanzado los tipos de dato para poder darles un ejemplo. No, por ejemplo, a ver, declararme un entero y darle un nombre. Int edad, por ejemplo. Algo identificativo. Puedes ponerle cualquier cosa que siga un cierto convenio. No, no puedes ponerles números, no puede estar un número antes de una letra, pero puedes ponerle. O sea, ya aparte de eso puedes ponerle. Tampoco un símbolo raro, no puede estar. Y algunos ponen simplemente un carácter. Int e, por ejemplo. Nada más. Yo también hacía eso para intentar escribir más rápido, hacer todo más rápido. Y luego al siguiente semestre, cuando quería ver otra vez lo que hice, ya no sabía para qué servía. Pongan generalmente nombres identificativos, no tan largos, pero algo que sí puedan entender. Esto es una instrucción. Mira, tiene un puntito y coma. Esto es una instrucción para la computadora. Es una instrucción, pues es una acción básica. Yo le estoy diciendo en mi lenguaje, ¿sabes qué computadora reserva espacio para un número? Bueno, en este caso para un número, porque yo te lo voy a almacenar mientras se ejecute el programa. Yo te lo voy a almacenar. Eso es una declaración, pero ahorita no va a guardar nada. Ya va a reservar un espacio en memoria para que guarde en el futuro, pero ahorita no está guardando nada. Esto solamente es declaración. Ahora vamos a ver qué es una asignación. A ver. Sí, qué feito. Ya. Vamos a ver qué es una asignación. Esto también es una instrucción. Le estoy mostrando instrucciones. Es una instrucción o una operación que se utiliza para que una variable reciba un valor. Y tiene la siguiente sintaxis. Nombre, te refieres al nombre de variable. Por eso su nombre es importante. El nombre hace una referencia a lo que está guardando en memoria. El compilador lo interpreta, es como su dirección, un identificador. Tienes que poner el símbolo de igual para asignación. Este es el símbolo de asignación por si acaso. Y le das tu valor. Y le das el puntico.
Y este valor tiene que estar en el conjunto de el conjunto de valores que puede almacenar este tipo de dato. Pero eso es. A veces también puedes ya inicializar tu variable con un tipo de dato. Por ejemplo, hacer esto. No siempre, ¿no? Inicializar es asignarle un valor inicial a una variable. Unos conceptos raros, pero que tienen que aprender. Bueno, no es obligatorio. Inicialización, asignación, declaración, no es obligatorio. Hay gente que no lo hace, pero ustedes son científicos de la computación. Hablen con, no sé, con más precisión. No sé cómo llamarlo. Ni siquiera yo hablo tan bien. Esta asignación se puede hacer con expresiones. Lo vamos a ver en esta clase también. ¿Qué son las expresiones? ¿O alguien ya sabe qué es una expresión? ¿Han visto en su clase? Sí, auxiliar. Ah, ya, qué genial. Me gusta. ¿Tienen dudas sobre una asignación? Hay muchas asignaciones que se pueden dar. Vamos a repasar algunas, al menos las más importantes. También imagino que ya han visto el ciclo de vida de una variable. ¿Alguien me quisiera ayudar con eso? ¿Quisiera participar? No vimos eso, creo. Eso no vi. Ok, tal vez no sea tan importante, pero bueno, para ustedes sí es importante que lo conozcan al menos. Su ciclo de vida. Generalmente, ¿cuánto tiempo está vivo una variable en la memoria? Su inicio, ¿no? Su nacimiento está en la declaración. ¿Qué es la declaración? Esto es la declaración. Luego está en su inicialización, ya cuando está guardando un dato. Le pasas un valor inicial. Luego está su uso y luego está su destrucción. Porque si no estarías guardando basura en tu memoria y eso es peligroso. En algún momento se te llena y empieza a utilizar cosas de tu disco, la memoria RAM, y se vuelve más lenta tu computadora. Destrucción. Esto Java, por si acaso, lo hace en automático. Java recogedor de basura, ¿no? Es un colector de basura. Java tiene un recolector de basura. Variables que ya no estás utilizando. En otros lenguajes de programación que se acercan más al lenguaje de la máquina, tú te tienes que encargar de su destrucción. Tú tienes que medir, ya no estoy utilizando esta variable, ya la voy a destruir porque me está ocupando espacio en memoria. Pero eso es el ciclo de vida de una variable. Ahora, antes de pasar a repasar más sobre los tipos de datos, sí, tipos de datos, hay que hablar de su ámbito. ¿Alguien sabe qué es el ámbito? O alcance, tal vez. Ámbito o alcance. Bueno, alcance. Se escribe así. Bueno, ya no lo voy a poner. Cuando se refiere a un ámbito local o un alcance local, se refiere a cuando solo es accesible desde el mismo bloque, desde el mismo procedimiento, desde la misma función. Y no sé, se podrían anotar esto tal vez porque más adelante van a ver lo que son funciones y tal vez ahí lo entiendan más. Accesible desde un único procedimiento o función, no sé, o método, bueno, etcétera, ¿no? Es posible declarar variables en bloques de condición. También esto les voy a poner. También que están presentes en bloques.
de condición, ciclos, etcétera. Imagino que todavía no han visto lo que son las condicionales ni los ciclos, pero lo van a ver y ahí sí lo van a entender. Y ahora también hay el ámbito global. El ámbito global es accesible para toda la clase. Durante el tiempo de ejecución del programa, ¿no? Durante la vida del programa. Durante la vida del programa. Listo. Ya está. Bueno, yo creo que ya hemos repasado lo más importante. Ahora vayamos a lo cool. Algo que ya nos estamos acercando ya a programar de verdad. Que son los tipos de datos. Ya me mencionaron algunos tipos de datos. Eso es muy interesante. Podemos hacer un breve repaso. Solo para anotarlo aquí. Están los tipos de datos primitivos. Si alguien quería participar, puedes hacerlo. Enteros, Está muy bien. Enteros. los doubles, Los decimales. Flotante. Los chat. Sí. Carácter. Char. Byte. Sí. Byte entra en los enteros. Y también Los están float, ¿Cómo? Boolean. Boolean. float. El valor lógico. float, Float. Ya. Entran los de los números decimales. A ver, aquí pondremos. En enteros. Me refiero a poner 1, 2, 3, 5, 7, ¿sí? Están el byte. Están el short, Long. int y algo más interesante es el long. Aunque generalmente lo que más se utiliza es el int. En números decimales, alguien por ahí dijo float, el float y el double. double. Está muy bien. En carácter, bueno, solo hay uno, que es el char. Y en valor lógico también solo hay uno, que es el El boolean. Y el long. Aquí está, en enteros. En long solo guarda enteros, enteros nomás. Los decimales, solo números con decimales. Puede guardar enteros, entre comillas enteros, pero son, digamos, 1.0. Tiene un decimal 0. Guarda un decimal. Y el tipo de objeto, Sí, aquí también string, están. Tipos no primitivo sería, ¿no? no primitivos, o también les llaman Compuestos. compuestos. ¿Pero por qué les llaman compuestos? Yo siempre me he preguntado, y hasta hace poco recién tuve la respuesta. Es bueno ser curioso. No me pregunté esto antes. ¿Por qué se llaman compuestos? Estos tipos de datos primitivos solo guardan un valor en específico. Un número, un carácter, o un valor lógico, o un decimal, un número con decimal, pero solo guardan en sí un dato. Los tipos de datos compuestos guardan más de un dato. Por ejemplo, un string, que son las cadenas para representar palabras, guarda un conjunto de caracteres. A ver, esto, a ver, lo voy a anotar aquí. Guarda conjunto de caracteres. Guarda el tamaño de este conjunto. Y demás cosas. Además, este string sabe hacer cosas. Sabe juntar, o no sé, a ver, ahorita que me estoy acordando. Sabe dar el carácter de una posición. Y cosas más interesantes que van a dominar en esta materia. Les voy a dar una tarea sobre el string para la próxima clase. No sé, para la próxima clase o de esta próxima a la próxima clase. Pero estos son tipos de datos compuestos. Y ustedes van a crear tipos de datos compuestos ya para el segundo parcial. Que eso ya es programación orientada a objetos. Bueno, estos tipos de datos también tienen un cierto tamaño en memoria.
¿Alguien me quiere decir cuánto guarda un byte, por ejemplo? De 128 a, de menos 28 a 128. De menos 128 a, en realidad, de 127. ¿Pero por qué? Bueno, en realidad guarda 8 bits. El short guarda 16 bits. ¿A qué me refiero con bits? Estos son bits. Esto es un bit, estos son 2 bits, 3 bits, 4 bits. El int guarda 32. El long guarda 64. El float guarda 32. El double guarda 64. A ver, ¿qué más? El char guarda en sí guarda 16 bits. Y el boolean debería, por obviedad, guardar un bit, pero nunca lo he confirmado. Siempre he buscado información de cuántos bits guarda un boolean, pero así oficialmente no sé si la respuesta es que guarda un bit, pero en teoría debería guardar o 0 o 1, o falso o verdadero, ¿no? Y de acuerdo a cuánto guarda en la memoria, se puede saber cuál es su alcance. Bueno, para los números al menos se puede saber cuál es su alcance. Em, por ejemplo, con esta fórmula, la fórmula siguiente. 2 a la n menos 1. Por ejemplo, para el de 8 bits, ¿no? Un ejemplo del de 8 bits es 2 a la 8 menos 1 es igual a... Uy, esto parece un 7. Esto es igual a 2 a la 7. ¿Y cuánto es 2 a la 7? 128. Guarda 128 datos por detrás, o sea, hacia el signo negativo va a estar 128 y hacia el signo negativo va a estar 127. ¿Pero por qué está el 127 y no está el 128? Porque contamos el 0 más. Si contamos del 0 al 127, en total hay 128. Y si contamos del menos 1 hasta el menos 128, hay 128. Es como si entre comillas lo contara el 0 como un positivo. Y ya se está comiendo un número. Pero es por eso. Y de ahí pueden sacar, digamos, cuánto puede almacenar un entero. Si digamos yo asigno, si me declaro una variable así, byte, no sé, ejemplo, es igual a, no sé, 129 o 128 incluso, ya me estoy pasando. ¿Qué va a pasar? Les han Va a hecho, reventar. va a reventar. Han curioseado. Vamos a abrir BlueJ. Es buena hora para abrir BlueJ. Ya lo tienen instalado, ¿verdad? Si no, es urgente que lo instalen para, bueno, lo más cerca posible. A ver, voy a crear una carpeta aquí. Intro 2022. Nueva carpeta intro 6 1. Ya. Aquí vamos a poner ejemplos. O bueno, no sé, a ver. Variables. Variables y expresiones. Ya. Mi clase se va a llamar variables. Solo son un identificativo para saber lo que estoy haciendo. Eliminamos toda esta basura. No nos va a servir por el momento. Nos creamos un método principal. Esto ya se lo tienen que saber de memoria. Public static void. Aquí que sigue. Main. Main. String. String arg, doble corchete. Muy bien. ¿Y será válido poner esto? Sí, en realidad sí. Curiosen más. Curiosen más. Eliminen esto. Sean curiosos.
para esta materia. A ver, byte, ejemplo, Sí, una pregunta. dime. Si en caso que no pusiera el string, el argumento, ¿si igual compila? Sí, sí compila. A ver, sí va a compilar. Bueno, incompatibles luces. Ah, ya, estoy intentando. Bueno, el compilador esto me lo toma como un int. Así que voy a hacer esto, un casteo. Lo vamos a ver más, eh, no sé si para esta clase o la próxima. Es importante que aprendan este casting. Lo que está haciendo, le estoy diciendo a a la computadora, transfórmame esto que es un entero a byte. Y así es la firma de un argumento. Digo, perdón, de un casteo, de un casting. Ahora, le quito este string args e igual me compila. En realidad, este string args es solamente un convenio. Esta es una función principal. La función principal de tu programa. Ya cuando estén más avanzados, como en programación orientada a objetos, por ejemplo, para el segundo parcial, ustedes van a crear sus clases, van a crear sus objetos, que ya van a tener atributos, o sea, sus valores y sus métodos, lo que un objeto sabe hacer. Y aparte de esto, adicionalmente, esto puede tener una función principal que va a decir, ah, esta función se tiene que ejecutar. Es la primera que se tiene que ejecutar y es la que se va a encargar de hacer correr mi programa. Entonces hay ya intérpretes de programación, IDEs, como por ejemplo está el Apache, no sé si conocen el Apache NetBeans para programar en Java, es que cuando ejecutas un programa, lo que hace el Apache es buscar la función principal. Y si no tienes esto, por ejemplo, te dice, ah, no tienes esto, yo no lo puedo hacer correr. Y lo busca tal y como es. Tal y como es la firma. Yo lo puedo hacer y me va a correr igual. Lo voy a dejar así. Ahora lo voy a imprimir. Esto es para imprimir. El N es para dar un salto de línea. A ver, lo vamos a correr. Void main. Y me da menos 128. Pero yo he puesto 128. Y si pongo 129, ¿qué pasa? Me da menos 127. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ya no puede ir más allá. No puede asignarle positivo 128 como tal. Daniel, tu micrófono. No te preocupes. Yo instalé pero la versión 4.1.4 de BlueJay. Ah, no hay problema. Ok, entonces lo que hace es darnos el valor más alto que tiene, pero en los negativos, ¿verdad? Sí, a ver, lo voy a dibujar. Más o menos es como si hiciera esto. A ver, va desde el menos 128, menos 127, así, 0, 1, 2, 127. Yo quiero asignarle este número, ¿no? 128. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto se va a ir hacia acá. Pero en realidad eso es por los bits que manejan. Es interesante. Y no hay una materia donde te enseñan como tal a hacer programación con bits, trabajar al nivel de los bits. Y se puede en Java trabajar al nivel de los bits. Y es muy interesante. A ver si les paso algún tutorial. Pero para conocer esto es interesante. Que haga esto la computadora. Eso está claro al menos. Ya hemos repasado otra vez conmigo los tipos de datos. Ahora vamos a repasar los operadores. Que tal vez sea muy redundante, algunos tal vez ya estén aburriendo porque ya lo han visto ya lo han visto en clases, pero es algo que nunca se tienen que olvidar. Y si hacemos mucho hincapié en estos temas, es porque ya luego va a ser medio, lo van a sentir tal vez un poco de corrida. Para hacer los ejercicios, por ejemplo, pues, en repasar pensamiento computacional, ya van a ser problemas y no vamos a repasar, esto es una variable, esto es una declaración, ya no, va a ser casi de corrida. Bueno, hay los operadores.
están los aritméticos. ¿Qué tipos de operadores aritméticos conocen para los números? La suma, la multiplicación, menos la división, Menos el más, acento circunflejo, Módulo. los paréntesis. asterisco, paréntesis. Paréntesis. Ah, asterisco. Bueno, paréntesis es un signo de agrupación. No sé si entra aquí. ¿Cuál es el símbolo circunflejo? Ah, esto. La potencia. Esto, bueno, esto hay en otros lenguajes de programación. Sí, sí. La potencia. Pero aquí no. La potencia no se puede hacer. Para hacer la potencia tienes que hacer otras cositas. Tienes que utilizar otra librería. Pero lo vamos a ver. Para Java, estos son los únicos símbolos aritméticos que hay, los únicos con los que los números hacen operaciones. Adicionalmente hay uno más. Esto es la suma. Módulo. Módulo. ¿Qué es el módulo? Es para El resto de la división entera. Si no se preocupen los que han hablado al mismo tiempo, igual cuéntenlo como una participación. Yo quiero que participen, me gusta que participen. Un módulo es el residuo de la división. Y hay cosas muy interesantes que se pueden hacer con esto. Por ejemplo, también te habla sobre un límite que no puedes pasar de la división. El módulo, o sea, su dividendo, su residuo te deja un límite. A ver, si por ejemplo, el reloj, por ejemplo, un reloj digital, trabaja con módulos. Un contador, por ejemplo, que vaya del 1 al 60, ¿cómo lo puedes hacer? Preguntas, ¿no? Si un contador. Si contador módulo 60 es igual a 0, entonces está bajo su rango. Pero averiguémoslo. Vamos a utilizar esto de aquí, por ejemplo. 1 módulo 60 me va a dar 1. Es un entero. Ah, bueno. Podríamos preguntar en realidad si es un entero. No queda 0. Ups, a ver. Curiosemos. A ver, ¿qué pasa si 59 módulo 60 le doy? ¿Qué me va a dar? Me va a dar un 59. Y si le doy un 60 módulo 60, ups, me va a dar un 60. Ah, bueno, me da un 0. Y si le doy un, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? 1. 1. 61 módulo 60, 1. Ah, mira, esto es interesante. Yo me estaba confundiendo aquí, entonces le doy el contador módulo 60 simplemente. En vez de preguntar, simplemente yo voy a trabajar con el módulo y le voy a decir segundo va a ser igual a contador módulo 60. Yo en algún momento también voy a incrementar contador. Contador es lo que hay en la posición de memoria, lo que hay en contador, más 1. ¿No? Ya ha pasado un segundo, digamos. Pero así. Bueno, sirve para muchas más cosas. Esto solo es un ejemplo que no conocía hasta hace mucho. Pero quédense con que es el residuo de la división. El residuo de la división. ¿Qué pasa si yo le doy, por ejemplo, un 567, 567 módulo 10? ¿Qué me va a devolver? 7. 7. Y si le hago un 567 módulo 100, ¿qué me va a devolver? 67. 67. 67. 67, sí. Ahora, si hago, por ejemplo, 567 módulo 1000, directo me va a dar 567. ¿Por qué? A ver, lo podemos hacer, lo podemos resolver. 567 dividido entre 100. Tomamos 5, aquí están 500,
lo restamos, queda 67 y directo este es su residuo. ¿Por qué estamos trabajando con enteros? A mí no me interesa los decimales, ¿verdad? Me quedan 67, es por eso. Y esto es interesante, no sé si están dando cuenta, estamos extrayendo el dígito del final. Ahora, si aumentamos la potencia de 10, estamos extrayendo dos dígitos. Y bueno, y si sobrepasa la potencia de mi número, extrae todo el número en sí. Todo el número. Y si quisiera extraer, bueno, no sé, y si quisiera eliminar este número, ¿qué podría hacer? Quisiera eliminar este 7, no solo extraerlo. Tendría que dividirlo entre 10. Si lo divido entre 10, ¿qué número me va a dar? Entero, ¿no? Número entero. Int. Me va a dar 56. Veámoslo. 567 dividido entre 10. Perdón, entre 10. A ver, si le doy a 56 me da 560. Menos queda un 7. Queda un 7 de residuo. Pero a mí no me importa, yo estoy tomando la división. Y es lo que me da, 56. Y así, es un poquito más interesante. Se puede hacer muchas operaciones. O sea, con estas operaciones matemáticas se pueden hacer muchas cosas. Se puede sacar dígitos. Se puede eliminar los dígitos del final. Y ahora si yo les pidiera, por ejemplo, obtener el primer dígito de un número de 3 cifras, ¿qué harían? Dividir. ¿Entre cuánto? Módulo 10. Módulo 10. A ver, un número de 3 cifras, cualquiera, 1, 2, 3. Si sacamos el módulo 10, me va a dar el 3. Este es el último dígito. Yo quiero sacar este. Dividir entre 10 sería 123. A ver, dividido entre 10. entre 100. 123 dividido entre 100. ¿Cuánto me va a dar? 1. Sí, está bien. 12. No, entre 100, pero lo probaremos. 123 dividido entre 100. 1 me da. Y está bien. Mira, dividiendo se puede sacar este primer dígito. Hay otra forma también. Y es 123 dividirlo entre 10. Y este número que es 12, sacarle su módulo 10, que es el 1. No, hay varias distintas formas de hacer. Y eso es bueno porque están estructurando su pensamiento. Y lo van a hacer como ustedes gusten y se va a notar. Por eso no copian al momento del examen. Se nota cuando algo es copia y cuando no. Bueno, a veces no, pero generalmente. Ahora están los operadores de comparación. O tal vez ya lo conocen con otro nombre. ¿Qué son estos operadores? A ver, vamos a apurar. Está el mayor que, el menor que, el mayor igual, el menor igual, para saber si algo es igual a alguna cosa, y está la diferencia. Lo voy a poner. Mayor que, menor que, mayor igual que, mayor o igual que, menor o igual que. Esta es la igualdad y esta es la diferencia. Por si acaso, este es un operador de asignación. Se los tenía que poner, se los tenía que anotar. Este es un operador de asignación y es el único operador de asignación que hay. Este igual se utiliza para asignar un valor. Bueno, ya, seguimos con los operadores de comparación. ¿Qué devuelven los operadores de comparación? Esto devuelve otro número. 1 más 2 te devuelve 3. 567 módulo 10 te devuelve 7. Un número, o sea, te devuelven números. A los aritméticos te devuelven números. ¿Y los de comparación qué te devuelven? True, false, booleano. Sí, verdadero
verdadero o falso. True o fail. O fail, false. También está el... Bueno, estos son booleanos. El true o fail son booleans. Operadores booleanos. Y es lo que devuelven. No sé si ya me va a alcanzar a dar tiempo de un ejemplo de esto. Pero se asignan. A ver, vamos a dar un ejemplo más tardecito. Creo que por último están los operadores lógicos, que también son para los booleanos. Bueno, y hay más, que lo van a ver más adelante, como cuando ya estén avanzando arreglos, lo van a ver. Está el AND, está el OR y está el NOT. AND, OR y NOT. Son para hacer operaciones con, entre comillas, bits. Pero en realidad estos son para booleans, para booleanos igual. Por ejemplo, si tengo un booleano E1 y un booleano E2, y aquí tengo, por ejemplo, un II, o sea, un AND. Si esto es verdad, true, y esto es verdad, ¿cuál va a ser el resultado de hacer un AND? True. ¿verdad? Verdadero. True, excelente. Si esto es un true y esto es un false, ¿cuál va a ser el resultado de hacer un AND? False. False. Sí, exacto, y todo va a ser false. Después de esto, basta con que alguno de los datos sea false y todos van a ser false. Y ahora el OR no es tan estricto con eso. O sea, para que algo sea falso, todos tienen que ser falso. En este caso, esto es falso. Y todo lo demás va a ser verdadero. Basta que con uno sea verdadero, con que uno sea verdadero, true, los demás van a ser verdaderos. True, o esto podría ser falso. Bueno, esto podría ser true, digo. O esto podría ser falso. Esto es true, 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 falso o falso y verdadero. Basta que con uno sea, es verdadero. El or. ¿Cómo? Sería or, ¿no? Ahí. Esto sí, ese es el OR. Y esto es el AND. Ah, ¿qué hice? Uf. No, lo estoy confundiendo. El signo. Signo, muchas gracias. Perdón. Ya. Ahora el símbolo de negación, el not, si lo pongo, digamos, esto true, se vuelve falso. ¿No? Si niego el verdadero, se vuelve falso. Y así. Ahora, bueno, adicionalmente a esto, para los strings, para las cadenas está la operador de concatenación. Que es que, digamos, si tú dices un hola, este es el operador de concatenación, este más otra cadena, se va a unir de esta manera. Hola, mundo. Sin espacio, ¿no? Porque yo no puse con espacio aquí. Listo. Ya están los operadores. Ahora vamos a... ¿Alguien quiere decir algo así? Hola. Hay un micro abierto. ¿Cómo? Su micrófono no está prendido. Ah, ya. Ahora vamos a ver sobre los... a ver, hay operadores de asignación. Bueno, eso ya les dije. Pero también hay expresiones. ¿Qué es una expresión? ¿Alguien me dice? Todo aquello que se puede evaluar y devolver un resultado. Exacto. Consta Muy de un bien. operador. Evaluar y devuelve un resultado. Ahora vamos a practicar conmigo. Aunque... No, a ver, si lo pongo directo aquí me va a delatar. Me va a decir no se puede compilar o estás intentando asignar un valor
que no tienen nada que ver. A ver, lo voy a hacer escrito y me van a responder aquí. Voy a crear un int numerito, 1. Me voy a crear un double decimal. Me voy a crear un... A ver, lo voy a hacer con otro color esto. Int double. Me voy a crear un boolean. Y un boolean... no sé cómo llamarle booleano. Muy bien. Num1 va a ser igual a 7 más 3 dividido entre 1. Esto lo puedo dividir otra vez entre 8 más no sé, hola. ¿Se puede hacer esto? No. No. O más interesante, ¿cuál es el resultado de esto? Error de sintaxis. Error de sintaxis. Y si pongo esto así, me va a dar... Bueno, Java lo puede interpretar. Curiosidad, a ver, no me crean, lo pondremos. Tal vez me estoy equivocando. Si pongo aquí un 7 más 3 dividido entre 1, todo eso dividido entre 8, y le sumamos un hola, ¿qué me va a dar? Me va a dar un 1, el resultado de hacer esa operación, más la concatenación de hola. Pero el resultado, ¿qué es? Un string. Ahora, si hiciera esto, 7 más 3 dividido entre 1, todo dividido entre 8, menor o igual que 5, ¿qué me va a dar? Un boolean. Booleano. Un booleano. Porque estoy evaluando una condición. Esta. Pero hay cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, el 7 más 3 dividido entre 1 menor o igual que C. Porque es un carácter. Me va a decir, esto sí me va a desmarcar error de sintaxis. O hacer esto también. A ver, intentemos hacer esto. Para los caracteres se ponen con comillas simples, no con comillas dobles, como el string. G. ¿Qué me va a dar? 104. ¿Pero por qué? Bueno, ya esta es una pregunta más, tal vez lo sepan Por el ustedes. código así. Por el código ASCII, muy bien, muy bien. El compilador está interpretando números y está leyendo números y dice, ah, como está leyendo números, este carácter lo voy a interpretar como un número como tal. Y en realidad los caracteres son números y depende de ese número se pone se imprime un carácter en pantalla. Pero si hiciera esto, ¿qué me va a decir? Me va a dar true también. ¿Por qué? Porque lo está interpretando como un número. Sería falso hacer esto. No me va a dejar, me va a decir error de sintaxis. Entonces esto es un boolean, curiosamente, porque el compilador interpreta este carácter como un número, pero hacer lo mismo, ¿no? Con un string me va a dar error de sintaxis. No puedes hacer eso. Bien. A ver, si hago esto en este momento, ¿dónde está mi cursor? 7 más 3 dividido entre 1.0 dividido entre 8, ¿qué me va a dar? Error. Vamos a checarlo. Es bueno que curiosen. A ver.
7 más 3 dividido entre 1.0 y todo eso dividido entre 8. Me da 1.5, double. Solo por usar un decimal, solo por ponerle a este numerito simplecito un decimal, o sea, decir que esto es un decimal, toda esta operación que se vuelve decimal. Y como tal, la división, una división que hagas te va a devolver en decimal. Yo podría, digamos, hacer esto. A ver, voy a venir a mi programa. Yo podría intentar hacer esto. Int, bueno, num1 es igual a 7 más 3 dividido entre 1.0 dividido entre 8. ¿Podría hacer esto? No, en ahí sí No, les no va a se marcar puede. error. No, porque Porque tiene Sí, Porque sí, nuestro clase tipo de entero. dato solo es para números enteros y no para decimales. Exacto. Muy bien. Es para números enteros y aquí te dice, es bueno que aprendan a leer los errores porque generalmente no les va a compilar muchas cosas. Sería interesante que vengan aquí y lean eso. ¿Qué te dice? Incompatibles tipos. Posible pérdida de conversión al hacer de double a int. Pero lo más importante, los tipos son incompatibles. Sí, ayer la auxiliar, no, bueno, no, la última clase nos indicó que se pierde datos y que podría el 0 coma o el cero decimal podría eliminarse. Muy bien, se pierden datos. Qué bueno que les haya dicho eso. Generalmente la ingeniera no les dice, o es algo obvio que algo tienen que saber, pero se pierden datos. ¿Yo cómo podría hacer? O sea, esto a mí en algún momento me puede servir. Yo quiero que se asigne, pero ya, ok, que se pierdan los datos. Yo quiero quedarme con la parte entera. ¿Cómo puedo hacer esto? Casteándolo. Casteando. Bueno, aquí arriba ya lo hice. ¿Qué tengo que poner aquí? Un int. Int. El mismo tipo de dato al que lo quiero convertir. ¿Ya está? Ahora, ¿y si hago esto? Por ejemplo, 7 más 3 dividido entre double de 1 dividido entre... bueno, sí, ya dividido entre 8. También me va a dar un resultado double. ¿Por qué? Porque está casteando este 1. Basta que con alguno de estos números sea un double, me va a dar la división en decimal. Dime, Josué. Bueno, tal vez está escribiendo. Ahora, pero ¿y si no lo casteara en esta división? Y lo casteara en este número. Poner un double. Oye, alguien se quiere entrar. Y si lo quisiera castear en este número, ¿qué resultado me daría? Igual un double, un entero. ¿Qué creen? Un double, Double. se convierte. Exacto. Ah, un momento. Esto es adelante. Bueno, ya. He cometido un error. Se convierte. Basta que con algún número, no importa que esté en una división, algún número de esta expresión aritmética sea un double, se convierte en double. Y para castear es de la siguiente forma. Casting o conversión de tipos. Aquí está el tipo de variable. Bueno, tipo de variable. Aquí está el nombre de variable. Va a ser igual a, entre paréntesis, al mismo tipo de variable. Y pues la expresión o el valor. El valor que no es. Y eso es para conversión. ¿Se pierden datos? Sí se pierden datos. Por ejemplo, este decimal es un 1.25, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Al quedarme con el número entero, ¿cómo se queda? ¿Qué tal si fuera 1.9999999? Este sería el decimal. Si yo lo casteo este número a entero, le digo aquí, ok, casteate un int,
¿qué va a guardar? Solo el 1. El 1. El 1. El 1. Exacto, solo guarda el 1. No hace la operación de... ¿cómo se llama? Redondear. Para redondear tienes que hacer tú alguna cosita más o utilizar una librería más, pero no hace tu trabajo de redondear. Si se han dado cuenta, la computadora hasta ahora está siendo muy específica con lo que queremos hacer. La computadora, por ejemplo, puede hacer casteos automáticos. Y hacer esto, por ejemplo, a mí no me presenta ningún error. A mí no me importa que se pierda los demás. Yo estoy intentando almacenar en un int. Obviamente quiero que se pierda lo demás. Pero para la computadora tienes que ser más específico. Tienes que decirle sí. Obligatoriamente decirle sí, sí quiero que hagas esto, hacelo nomás. Y también en sus algoritmos tienen que ser más específicos. Antes de terminar la clase les voy a decir. Pero eso. Ahora, si yo quiero almacenar un número entero en un double, también se puede hacer. Double deci de decimal es igual a 6 dividido entre 2. Esto, o bueno, 6 dividido entre 5 incluso. Pero esta división en realidad es un entero. ¿Qué me va a dar? ¿Qué creen que guarda este valor? ¿Cuánto es 6 dividido entre 5? A ver. 1.2. 1. 1. 6 dividido entre 5.0, 1.2 en realidad es. Yo quisiera que me guarde un 1.2. ¿Por qué? Porque lo estoy guardando en un decimal. Esto lo estoy guardando en un decimal. Veamos qué me está guardando. System.out.print salto de línea. Bueno, le puedo poner print nomás. Deci. Ya han avanzado, ¿no? Para poder imprimir y al menos imprimir en pantalla. Sí, Sí, vamos a online. Sí, Online. Sí. Gracias. Han avanzado los dos, ¿no? El print y el print ln. creo que es para salto de línea, ¿no? Sí, esto es para salto de línea. Si no, todo me va a imprimir pegadito. Pero bueno, Ah, sí, y el print F creo que hay, ¿no? Print. print f. Creo que sí, en Java Sí, algo también por hay. En C++ sí estoy seguro de que hay. Y en Java no estoy seguro, pero vamos a verlo. Printf Java. Ah, sí hay. Alguna vez creo que lo he utilizado. Es un print con formato. Es un poquito interesante. Tal vez un poquito más avanzado. A ver, vamos a hacer esto. System.out. Le voy a dar al control espacio y me va a decir todos los métodos que tienen. Y son muchos. Aquí está el printf. Ujú. Es para imprimir con formato. Hay muchos más. Interesantes. A ver, lo vamos a compilar. Y vamos a ver qué me ha dado. Me ha dado 1.0. Yo quería que guarde un 1.2. Lo que está haciendo en realidad esto es, como esta división es entera, guarda este entero. Sin pérdida de información, lo guarda. El entero ya perdió de información al dividir. Y lo guarda esto. ¿Qué es lo que hace? Añade su decimal. Esto es una conversión implícita. El compilador lo hace por debajo, sin que te pregunte. ¿Por qué? Porque no es peligroso hacer esto. No es peligroso porque en teoría no está perdiendo información. Ahora, si yo quiero que esta división guarde un 1.2, ¿qué tengo que hacer? aumentar a cada número 6.0, ¿sería o no? Sí, estaría bien. O a un número nomás. Bastaría con aumentar este número 5.0 y me va a dar esa división. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, un 1.2. No sé por qué. Ah, me está imprimiendo todo de nuevo. Ahora, también yo podría hacerlo de esta manera. Un 6.0 o aumentar a todos o también castearlo. Este casting, pero ¿a quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a todo este número? ¿Se está refiriendo solo a este número? ¿A cuál? Solo al 6. Sí. Y si, a ver, esto lo voy a imprimir. Y voy a imprimir el 1.2. Y si hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que pase? ¿Me va a guardar el 1.2? ¿Me va a guardar el 1.0? Apuesten, hagan sus apuestas.
1.2. 1.0. A ver, vamos a ver. 1.0. 1.0. 1.0. Muy bien. Ya están estructurando sus pensamientos. Ya se están dando cuenta de que el compilador lee, o sea, tiene que leer cada cosa de derecha a izquierda y lo interpreta de esa manera. Este double se queda así. Una pila en memoria hace este resultado, esta operación, porque está en paréntesis. El compilador tiene la función de hacer eso, como hemos aprendido en matemáticas, ¿no? Hay operaciones que tienen más jerarquía que otras. La multiplicación y división van primero y los que están dentro del paréntesis podrían ir primero o se mantienen, ¿no? No están exceptos de eso. Primero se realizan los que están dentro del paréntesis y luego todas las operaciones. Y en este caso también, se realiza lo que está dentro del paréntesis y luego esas operaciones. Y así. Esto es muy interesante. Les voy a dar una práctica tal vez por 5 puntos sobre estas asignaciones y sobre estas expresiones, porque es muy importante que las... Ah, sí. ¿Sí? Tengo Dime. una pregunta yo. En aquí, por ejemplo, cuando usted dice primero resuelve el paréntesis, entonces en este caso 6 dividido entre 5 sería 1, ¿no ve? Y entonces lo estaría casteando en double, entonces por eso no estaría dando 1.0, ¿verdad? Sí, es correcta esa afirmación. Por eso devuelve un 1.0. Como lo que está dentro del paréntesis tiene más prioridad, lo resuelve esto como un entero, como tal. Y luego, después de resolver este entero, recién lo castea double. Caso contrario era hacer esto. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Casteaba este 6 a un número entero y lo dividía entre 5. ¿Y qué les decía? Basta que con un número sea, perdón, a un double lo casteaba. Y basta que con un número sea un double para convertirlo en un decimal. En un double, ¿no? Pero eso es. Antes de irnos, ¿cómo yo podría pasar esta expresión matemática a la computadora? Porque a la computadora yo no puedo poner esto como tal. A ver, escríbanlo en el Meet. Les voy a esperar. El último es A menos D, Ah, o perdón. es mucho. Estoy escribiendo feito. Esto es un C menos D. Menos D. Wow, ya es 9:30. Pero vamos a ver si alguien ya escribió. Les voy a escribir una tarea más para ustedes. Bueno, también les puse una tarea. No les voy a controlar de que hagan esta tarea, pero sí es para de su crecimiento educativo, no sobre la carrera. En algún momento les va a servir investigar sobre la librería MAT,
de Java. ¿Cómo se usa? ¿Qué es? ¿Qué cosas tiene? La próxima clase solamente les voy a preguntar y, y ya está. A ver. 1 dividido entre y menos x, todo eso, muy bien. Aunque eso está un poquito raro. Esto debería estar dentro de un paréntesis. A ver este. Sí, ya esto sí está bien. Viviana tiene un punto. A ver este. Este también le falta un paréntesis. Pero, a ver, espera. Creo que si me han pasado es porque al menos lo han comprobado. Estoy viendo eso. Se han declarado. Esto está bien. Aunque no, esto no está bien. ¿Por qué? Porque esto lo toma la división como b dividido entre c. Esto está bien. No, tampoco está bien. Esto lo que va a ser dividir esto. Ujú, ujú. Esto casi estaba bien. Le faltaba un paréntesis entre a más b. Bueno, ya. Ahí nomás, basta. A ver, los que cumplan con este siguiente formato. 1 dividido entre x menos y. Todo eso dividido entre a más b dividido entre c menos d. Los que cumplan con este siguiente formato tienen un punto. Voy a confiar en su honestidad. De todas formas, van a tener una práctica y ahí se van a poder ganar sus puntos de auxiliatura. Pero no se tampoco se preocupen haberse equivocado en esto. Yo también me equivoqué. Pero es un ejercicio para practicar el cómo tienen que expresar, cómo tienen que hacer estas expresiones en un compilador. Mejor se utilizan más paréntesis. Alguno estaba viendo que incluso le ponía al 1. Mejor. Porque la computadora va a interpretar de la siguiente manera. He visto que alguno ha puesto algo así, ¿no ve? A más B dividido entre C menos D. La computadora dice, ok, A más, esto lo divide, B dividido entre C menos D. Esto es lo que interpreta la computadora. Entonces hay que ser precisos en eso. Tal vez no sé si voy a tener tiempo para darles una práctica por formulario, donde ponga ponga ejercicios así. O no sé si van a practicar ejercicios en sus clases del tipo estos. Generalmente les hace practicar. Voy a pensar. Pero eso sería todo casi por nuestra clase de hoy. Voy a parar la grabación.